Buenos días. De alguna manera, entonces, yo lo que voy a tratar es en los 25 minutos, a ver si somos capaces, o soy capaz en este caso, de trasladar sobre todo una idea fundamental, el contexto del cambio metodológico, el por qué, el para qué. Yo creo que entre ayer y hoy lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar es de que podamos ver o trasladar de alguna forma cómo lo estamos haciendo, porque es un cambio importante que ya lo estamos desarrollando en los centros y, por lo tanto, que veamos pues, un poco todas las iniciativas, herramientas y apoyos que tenemos para ello. En ese sentido, yo creo que se ha comentado también muchas veces, la labor de la FP es fundamental, porque al final estamos en un proceso de cambio. En ese proceso de cambio vamos a necesitar personal cualificado, y ese personal, en un porcentaje muy elevado en Euskadi, en unos porcentajes muy altos, salen de nuestros centros de FP. En definitiva, y sin meternos con detalles muy concretos, de lo que estamos hablando es que tenemos que preparar a estas personas 4.0, o por lo menos personas que sean capaces de adaptarse y de responder a las necesidades que nuestro entorno social, empresarial, nos va exigiendo en un contexto, yo diría, cambiante. No, es que el cambio ya va a ser algo que lo vamos a llevar con nosotros mismos. Y como solemos decir, cuanto antes nos acostumbremos, pues seguramente mucho mejor. Claro, en este tránsito, disculpad, bueno, ya está, ya he hecho la presentación, ¿eh? En este tránsito, de alguna forma, nosotros lo que estamos haciendo es acompañar a nuestros alumnos con lo que ya estamos diciendo muchas veces, que es el cambio del rol, que es el alumno el que tiene que aprender. El profesor, nosotros como profesorado tenemos que cambiar nuestro rol, tenemos que tener una posición secundaria, pero no menos importante, porque tenemos que dinamizar el recorrido de estos alumnos, que mientras estén en nuestros centros, pues tenemos que ayudarles para que desarrollen estas competencias, y no vamos a entrar en debates si son transversales, sociales, core competence, bueno, de todo. Al final, nosotros lo solemos traducir muy sencillamente en que son las competencias que necesita el alumno y la alumna de los profesionales de FP Euskadi, porque las personas tienen que llevar todas ellas competencias unidas de alguna manera. Entonces, claro, decíamos que este recorrido lo tienen que desarrollar ellos, y también comentábamos que es importante el papel, al final, del profesorado. Pero es que es fundamental. El papel del profesorado, de alguna forma, en estos planteamientos es fundamental. Y es fundamental y tiene que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Ayer veíamos un vídeo muy simpático de la Fórmula 1, ¿os acordáis? Y sobre ese vídeo podemos sacar muchas conclusiones. Pero a mí me trae una idea que yo creo que tiene sentido ahora en el contexto de que los del año 1950 también era Fórmula 1. Y también lo hacían bien. Eran los mejores que había en ese momento. Y los de ahora también lo son. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando hablamos de cambio metodológico y estamos hablando del cambio metodológico al profesorado, parece que le estamos diciendo o nos estamos diciendo como profesores que tenemos que cambiar porque lo hemos hecho mal. Para nada. Probablemente, yo estoy convencido que hemos hecho las cosas bastante bien, y eso nos permite ahora estar en una situación en la que lo que es indudable es que nosotros también tenemos que adaptarnos y tenemos que cambiar. La cuestión de aquellos mecánicos de la Fórmula 1 es que evolucionaron al final. Y ahora tenemos los que tenemos porque en su día tuvimos aquellos. Y eso es un mensaje que yo creo que hay que trasladarlo al profesorado, porque es un mensaje de reconocimiento del esfuerzo tan importante que supone luego cambiar, porque tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de trabajar en el aula. De lo que hemos venido trabajando durante muchos años y aprendiendo durante muchos años a trabajar, de determinada manera. Bien, pues este es el tránsito, y en este tránsito, además, nosotros ya estamos hablando no del profesorado o del profesor o la profesora, sino de los equipos docentes o equipos de profesores. Es la clave. Nosotros, con los años que estamos ya, son 5 que estamos ya con un planteamiento concreto, estamos viendo que en aquellos centros que cada ciclo lo va desarrollando un equipo docente, eso funciona muy bien. En los centros en los que eso no se da, se mejora, pero los resultados no se acercan a los deseados. Y todo ello, dentro de este cambio de rol del profesorado, se tiene que dar también en un contexto concreto, que es en el que nos movemos en los centros
Donde nosotros ya estamos hablando, por poner un apellido a la metodología, lo estamos llamando aprendizaje colaborativo basado en retos. No voy a centrarme en lo que hay detrás de eso, pero sí que para desarrollarlo necesitamos impactar por lo menos en estos 4 elementos y tenemos que impactar también en la empresa. Ayer lo veíamos, el papel de la empresa en el protagonismo, en el aprendizaje de nuestros alumnos va a ser cada día mayor y tiene que serlo, estamos convencidos de ellos. Entonces, nosotros desde el centro tenemos que adecuar nuestra metodología, nuestro trabajo diario para entendernos con la empresa. Entonces, el reto que se nos presenta con el incremento de la dual y el incremento de la presencia es algo que tenemos que gestionar y entendemos que con nuestras dificultades, planteamientos mucho más flexibles que tenemos que llevar ahora nos ayudan a ello. Pero decía que para ese cambio metodológico hay 4 elementos fundamentales. Uno, una programación intermodular. Dicho de otra manera, muy rapidito, nos tenemos que olvidar de que somos profes de un módulo. Somos profes que estamos en un equipo docente, tendremos mayor conocimiento, mayores competencias sobre un módulo o varios módulos, pero participamos con el resto de nuestros compañeros para desarrollar unos retos intermodulares, es decir, unos retos, unos proyectos que atiendan a diferentes resultados de aprendizaje que tengan coherencia con lo que esa especialidad tiene que desarrollar luego en el mundo de la empresa. Claro, la cuestión es, ¿y quién hace eso? Y aquí está, repetiré esto varias veces, el caballo de batalla, los equipos docentes. Le estamos llamando equipos docentes autogestionados. Claro, lo primero, la palabra trabajo en equipo y profesorado, pues no siempre han ido de la mano. Yo creo que históricamente, además el profesor ha sido más de aula, de mi asignatura, de mi módulo, que más del equipo. Pero además le ponemos el apellido de autogestionado. Y ya ahí voy a saltar rápido al siguiente cuadrante. Cuando decimos autogestionado, pues ¿qué tienen que gestionar? Cosas tan sencillas, lo dejo así, como los horarios, su formación, los recursos que tienen de los que disponen, cómo los van a utilizar. Claro, si estamos diciendo que nuestros alumnos tienen que trabajar en equipo, seguramente diremos que querremos que sean más autónomos, más responsables, más no sé cuántas cosas. La pregunta es, ¿eso se puede desarrollar si nosotros como equipo docente no lo somos? Claro, y para desarrollar eso está el centro. Y no hay, yo no conozco, organizaciones casi, y permitirme, mejor organizadas que un centro, que el 1 de septiembre ya se sabe cada profesor, el 3 de marzo, en qué aula va a estar, qué va a estar haciendo y tal. Claro, si estamos diciendo que hay que llevar a cabo una programación intermodular con unos horarios y unas situaciones tan estrictas, pues es completamente difícil. Entonces, de ahí viene la importancia, que antes Jorge también lo planteaba, de que los centros tienen que ir evolucionando. Tienen que ir evolucionando, acompañando todo este cambio metodológico, porque si no es absolutamente imposible. Esta visión de flexibilidad, de adaptarse al cambio, tiene que ser algo que está impregnando a todo el centro y que en este momento pues, se está trabajando y en las siguientes ponencias pues, me imagino que se podrá ver con más detalle. Y por último, el elemento de la evaluación. Cambiar radicalmente, poner una nota, nosotros decimos que es calificar. Y eso es necesario porque al final de un ciclo tiene que haber una nota. Pero para nosotros lo importante es el enfoque de la evaluación, que es una evaluación continua de verdad durante todo el tránsito de un reto, poniendo el foco en la evolución de las competencias que hemos decidido que hay que desarrollar y esa decisión de esas competencias está en el equipo docente. A partir de ahí una evaluación centrada en el feedback continuo al alumno y, lo comentaba también Jorge, con una sistemática de tutoría totalmente diferente y que el peso de lo que ahí se esté trasladando no sea de un profesor, sino que sea del equipo docente. Y una evaluación también en la que tienen protagonismo la autoevaluación del alumnado, la evaluación de sus compañeros de equipo y, evidentemente, la evaluación del equipo docente. Pero, insisto, es un tema muy importante y nosotros lo que sí estamos viendo es que inicialmente lo estábamos trabajando cada uno de los elementos casi de manera separada y los resultados no eran los deseados. En estos momentos, al impactar con todo ello, es cuando de verdad estamos viendo que se está avanzando. Por lo tanto, decir que uno de los elementos tiene mayor importancia que otro probablemente es muy, muy complicado. Y a esto le añadimos, a partir desde este curso, estamos ya de alguna forma interrelacionando, coordinando e impulsando, porque hay otras 2 iniciativas
que se vienen trabajando desde hace bastantes años, que es la iniciativa ICAS Empresa, y también lo que se está trabajando en cuanto al impulso de la creatividad desde Ideateca. Entonces, son actividades que están impactando en el aula y a partir de este septiembre pues son iniciativas que están perfectamente coordinadas para conseguir todavía pues, desarrollar mayores capacidades dentro de nuestros alumnos. Otro elemento importante es el siguiente, que es un cambio metodológico de este calado necesita tiempo. Es decir, las prisas no son las mejores aliadas en esto, porque es un cambio cultural muy profundo. De lo que estamos hablando es que el profesor y la profesora del profesorado tenemos que cambiar prácticamente no solo nuestro rol, sino nuestra visión sobre lo que es los procesos de aprendizaje del alumnado. Y eso es realmente difícil y necesitamos tiempo. Entonces, lo voy a mencionar muy esquemático. Nosotros estamos viendo, insisto, ya son 5 años poniendo en marcha ciclos de este tipo, estamos viendo que necesitamos entre un curso y 2 para que un equipo de profesores que han decidido en un centro hacer este cambio metodológico, para que estos profesores vayan a formación, vayan a experimentar, estén entrenándose, diríamos, porque el cambio luego es muy fuerte. A partir de ahí, siempre decimos lo mismo, a final de un curso tenemos que cogernos un periodo de tiempo que normalmente suele ser después de Semana Santa, que se empieza a diseñar para que el 1 de septiembre del curso que hayamos decidido implantarlo, poder arrancar. Es imposible diseñar y arrancar con el cambio total. Entonces, lo que sí se está viendo es que necesitamos pues, aproximadamente mínimo 4 años y que en algunos casos son más. Insisto, una cosa es que vayamos avanzando, que es lo que estamos haciendo, y que es un esfuerzo increíble del profesorado, porque al principio cuesta muchísimo eso, pero para decir que esto ya está el engranaje va bien, necesitamos este tiempo. Y también os voy a decir una cosa, que realmente esto es un esfuerzo importante para el profesorado, pero todavía no tenemos ningún caso en los que un equipo docente que haya llegado aquí quiera cambiar a lo de antes. Por lo tanto, sí que requerimos de un tiempo que tenemos que desaprender lo que sabíamos o lo que hacíamos y trasladar a este. Algunos datos. He puesto solo los de 16-17 y 17-18, que no son todos exactos los de este curso, porque ahora los estamos ajustando. Os voy a decir, el año 12-13 comenzamos con 5 ciclos, que luego progresivamente hemos ido aumentando. El curso pasado hemos tenido 182 y este año ya veis que si calculaseis el crecimiento no está siendo tan grande y aquí es un mensaje que quiero también lanzar. No por incorporar muchos más ciclos podemos avanzar más. Tenemos que asentar un poco esto. Tenemos que asentar, y ya os diré luego, la necesidad de asentar, porque necesitamos que las propias personas que están adquiriendo esta experiencia sean las que tutoricen, las que mentoricen, las que acompañen al resto. Entonces, necesitamos un tiempo para poder tener esta masa crítica de personas que luego pueden ser ellos los que vayan acompañando al resto. Pero, como datos, tenemos en cuanto a formación, a formación no, el dato de formación no lo tengo. En cuanto a profesorado implicado en la implantación, pues este es el número que tenemos a día de hoy, pero podemos decir con personas que ya están en formación y que ya están también experimentando de manera más gradual en sus centros, pues en estos momentos son casi 1.600 y pico los profesores que ya están, por lo menos, dentro de lo que podíamos entender un cambio metodológico. Los números no los vemos, la figura de coordinador de aprendizaje la comentaré un poco más adelante, y el pedagogo digital, pero sí que hay un dato que es también importante. El profesorado, la inversión que se está haciendo en el sistema de la FP Euskadi en todo lo que tiene que ver el cambio metodológico, incluyendo ICAS Empresa, lo de creatividad, todo esto, estamos hablando de para este curso ya 43,6 profes. Si hacemos una traducción rápida, económica, pues veremos que las cifras son serias y que la apuesta lo es y que lo requiere también, porque cambiar la metodología de todo un sistema pues requiere de un impulso y sobre todo sostenido en el tiempo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues como hoy se ha comentado más de una vez también, con el trabajo en red. Tampoco tiene mucho más misterio, pero la dificultad está en que podamos tener personas aquí y aquí, en las primeras capas, que ya tienen esa experiencia
y luego puedan acompañar a otros centros y a otros departamentos y a otros ciclos en ello. Entonces, ahí, además, yo creo que es justo agradecer, pero muchísimo, a las personas que nos están acompañando a Técnica en ese reto. Les llamamos Aritua, que son un poco los experimentados en ello. Agradecerles a ellos y agradecer también a sus centros, porque no es fácil en un centro inmerso en este cambio metodológico que en un momento dado pues pueda de alguna forma poner a disposición del sistema a personas que tienen experiencia, que tienen muchísimo que hacer en su centro, pero que a la vez por lo menos dedican un tiempo a acompañar a otros centros del sistema. Y de ahí viene que en este planteamiento es fundamental pues esta tradición que tenemos de trabajo en red y de trabajo colaborativo, porque es absolutamente importante. El tema del coordinador de aprendizaje, que lo comentaba antes. Esto es una figura fundamental también para lo que es el cambio metodológico. De lo que estamos hablando es que en los centros, los jefes de estudios en general, bastante trabajo tienen con temas organizativos, temas más de funcionamiento, y desgraciadamente pues igual no podían centrarse tanto con la intensidad que necesita un cambio metodológico de este tipo. Entonces lo que estamos haciendo es, vamos formando a personas que en su centro se conviertan un poco en eso, los dinamizadores, en los líderes de ese cambio metodológico, junto evidentemente con el equipo directivo. Y a día de hoy, bueno, pues ya hay 153 personas que han realizado la formación, y progresivamente pues cada año vamos formando más personas. Estas son además las personas que son nuestros interlocutores a la hora de relacionarnos y de planificar todo esto en los centros. El pedagogo digital, otra de las figuras que hemos incorporado desde hace 2 años, tienen también una formación específica, y la idea es que el desarrollo de las competencias digitales sea algo transversal, como si fuera cualquier otra competencia más para nosotros, transversal, y está incorporado al desarrollo de los retos, está incorporado en ello. Y además también utilizamos de qué manera estas competencias digitales nos pueden ayudar a desarrollar otras. Y todo ello dentro de lo que es el marco DICOM, que ya nos está marcando cuáles son las competencias en cuanto a las competencias que habría que desarrollar en las personas en Europa. Otros 2 elementos importantes. Antes hablaba de la evaluación. Bueno, pues evaluar de esta manera, que hoy no vamos a detallar, es una evaluación compleja. Es una evaluación que necesita de tiempo, pero también necesita de ayuda. Porque al final, como decía antes, tenemos que sacar una nota. Lo que tenemos es, al final, para darle soporte a ese enfoque de evaluación, lo que tenemos es una herramienta, se ha desarrollado una herramienta para que nos ayude al profesorado a desarrollar esa evaluación. Y además hay un elemento importante, que es que desde el primer momento esa herramienta tiene contemplado, por ejemplo, elementos importantes que ayer se hablaban en la formación, en las presentaciones de la formación dual, el papel, el rol del responsable de la empresa, del instructor de la empresa, porque es un rol fundamental. A ese alumno le impacta muchísimo la evaluación que haga esa persona, porque ese instructor de la empresa, para esa persona, es una persona que sabe del tema, es una autoridad para él. Entonces, cualquier, diríamos, feedback, idea que le traslade ese instructor de la empresa es fundamental. Bueno, pues este software y este enfoque de evaluación, desde el primer momento, tiene incorporado la posibilidad de gestionar esos feedback y esas evaluaciones que se trasladen desde la empresa, en este caso. Y luego tenemos aquí otro no sé ni cómo decirlo, es una herramienta, no le llamaría proyecto, porque normalmente cuando empezamos con los proyectos lo primero que solemos hacer es ponerle el nombre. Bueno, pues aquí tenemos un caso raro de una herramienta que está concluida, que en el fondo, como digo aquí, es una guía. ¿Para qué? Pues una guía de autoevaluación para que el profesorado que está en fase de implantación de esta metodología pueda hacer una autoevaluación y sepa dónde está. Y podríamos decir que hace un poco una labor de GPS. Nos marca dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que nos falta, qué es lo fundamental. Nos da también pautas de aprendizaje. Y esa es una herramienta que podemos hacer a nivel de equipo docente, lo podemos utilizar a nivel de ciclo y a nivel de centro también para hacer un diagnóstico de cómo estamos para afrontar con mayor o menor intensidad procesos de cambio en el centro. Entonces, sigue sin nombre. Si se os ocurre un nombre muy apropiado, parece que el equipo que estamos desarrollando lo estamos muy exigentes y no nos ponemos de acuerdo con el nombre. Pero os lo dejo.
Otra de las cuestiones también, que en este momento ya está funcionando muy bien, es el repositorio. Bueno, al final es un repositorio en el cual queremos y estamos recogiendo ejemplos de todo tipo. Ejemplos de diseño de retos, ejemplos de rúbricas de evaluación, ejemplos de, en fin, de todo aquello que tenga que ver con la implantación de estas metodologías. Pero tiene un apellido que es colaborativo y ese también es el complicado de alguna forma. Es una herramienta de la cual, si esta herramienta para que funcione, lo que tenemos que hacer es aportar entre todos. En estos momentos el acceso es totalmente libre desde la web y cualquier persona que esté en el cambio o no lo puede utilizar. Otra de las cuestiones es toda la formación que se está dando para el profesorado. La formación que se oferta para el profesorado en este momento está en la web, no voy a entrar a detenerme con lo que hay detrás, pero sí un dato muy significativo que nos da un poco la idea de la sensibilización y de la motivación del profesor de FP. Cuando empezamos con esto hace 8 años en el primer curso, para conseguir 20 personas casi tuvimos que amenazar. Curso metodológico. A día de hoy, bueno, el curso pasado, para 300 plazas se apuntaron más de 700. Y hace esos años tenían ayudas o horas tal, ahora mismo pues no hay posibilidad de que tengan ayudas especiales, lo cual nos satisface mucho y vemos que el profesorado del FP de Euskadi pues está en ese sentido muy sensibilizado. Otra de las cuestiones, y para ir terminando, es un trabajo que este año se ha desarrollando con el cuerpo de inspectores, con los inspectores, porque estos planteamientos rozan con las normativas y es labor de todos el intentar buscar encajes y propuestas para que esto vayamos teniendo una cierta seguridad con lo que estamos haciendo. De hecho, como digo, a final de este curso, pues ya ha habido unas instrucciones para que los centros lo puedan ir utilizando, y ahí tengo que agradecer y felicitar. Me consta que hoy no hay ningún inspector aquí, pero espero que les llegue, porque el trabajo que se está haciendo es muy importante y vamos a seguir en la misma línea. Otro de los elementos, y concluyo, es toda la vertiente que estamos haciendo, ahora vamos a entrar, de cambio también en los espacios de aprendizaje. Las aulas no han cambiado durante muchísimos años, habremos metido un poco más o menos de TICs, pero al final siguen teniendo estructuras muy similares, y lo que se ha hecho es una propuesta en cuanto a adecuar las aulas que ya tenemos. No tanto a hacer centros nuevos, pero sí a adecuar las aulas que tenemos y con las características que sería interesante que tuvieran. Vamos a poner un vídeo que son 3 minutos y con eso ya concluimos, porque ahí vamos a poder ver alguna cuestión también de aulas y demás elementos que hemos estado hablando ahora. Y pondremos el vídeo si Hacer. Esa es la clave. Es lo que nos diferencia. Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer, porque nos enfrentamos a un futuro incierto al que tendremos que dar respuestas y tenemos que estar preparados. Nosotros hacemos en equipo, hacemos ayudándonos los unos a los otros, hacemos involucrando, hacemos diferente, somos efectivos, hacemos comunicando, valorando el desarrollo. Hacemos frente a los retos, desarrollando las competencias necesarias. Nosotros también hemos tenido que superar un reto y hemos aprendido cuál es el camino a base de andarlo, reflexionando, informándonos, analizando las necesidades y trabajando en equipo. Y estamos difundiendo lo que hemos aprendido en ese proceso junto con todos los centros de formación profesional de Euskadi, siguiendo el mismo camino en cada lugar. Tenemos que ser capaces de dar respuestas a los retos que nos va a plantear el futuro. No podemos quedarnos atrás y es imprescindible que estemos preparados para las oportunidades que va a traer la Revolución 4.0. Hemos adaptado, mejorado y enriquecido las metodologías de enseñanza para este nuevo escenario. Es el alumno el que tiene que buscar el camino apoyándose en el equipo del profesorado. Tiene que ser capaz, hacerse con las competencias que le serán imprescindibles en su vida, tanto en el ámbito profesional como en el privado.
Esa es la manera de poder responder ante ese futuro que ya ha llegado. La metodología del aprendizaje ha cambiado y también lo han hecho los espacios de trabajo. Si buscamos profesionales muy capacitados, tenemos que cambiar también las instalaciones. Así podremos tener al alcance los recursos que necesitamos en cada momento. Son espacios donde informarse, tomar decisiones, prototipar, elaborar proyectos y valorarlos. Para lo que es imprescindible que las aulas sean flexibles, que se adapten a las funciones de cada momento y que ofrezcan conexión a Internet en todo momento y que nos den también la opción de recoger todo lo trabajado en 360 grados. Estamos trabajando, estamos respondiendo a una realidad que ya es diferente y estamos preparándonos para el futuro, en equipo, con la implicación de todos los centros y con la actitud activa de los futuros profesionales. Gracias.